Poco a poco, lo que hemos exhibido en este canal por mucho tiempo se ha empezado a cumplir cabalmente. A pesar de que un pequeño sector de aficionados de los merolicos de la televisión tradicional nos ha dicho resentidos que no sabemos nada de fútbol o en su defecto que estamos hartitos. Sin embargo, la realidad dista mucho de sus descalificaciones, las cuales las tomamos solo como patadas de ahogado. Gente que defiende a un pequeño grupúsculo de corruptos, los famosos perros aguaneros y falderos de las televisoras. Y este tema, que verá enseguida, tiene mucho que ver con la caída de TV Azteca, un daño colateral en uno de sus tentáculos, algo que tenía que darse, y es que, ante la quiebra inminente de Grupo Salinas y el embargo inminente también de TV Azteca, los lacayos de Salinas Pliego, los que más le venden y engrosan su negocio, el mapache Martinoli y el golpeador Luis García, están buscando abandonar el barco de alguna forma. Ya por allí les dieron permiso para que hagan contenido en esta red social. Sin embargo, ante la debacle de TV Azteca, sigue siendo incierto su futuro. De hecho, hace algunos días ya habíamos adelantado en dónde el mapache Martinoli por ahora podría encajar. Debido a que, para que siga vigente y ganando mucho dinero, la única opción se reduce a Televisa. Pero no que los odia, no que él jamás llegaría a Televisa por nada del mundo. Al parecer eso solamente es una falacia para vender y hacer creer que es una oposición mediática entre comillas. Recordemos que por muchas décadas TV Azteca y Televisa simplemente son lo mismo, socios comerciales que se dan la mano y simulan una guerra. Por eso en estos momentos solo hay un movimiento clave en esas televisoras, donde los dos ganan, en este caso sus lacayos. Los súbditos de Salinas Pliego, pues la idea es mantenerse vigentes, porque se viene el año mundialista, donde todos querrán chuparle la ubre a la vaca de la selección mexicana de Televisa. Y Martinoli no desea por ningún motivo quedarse fuera. Por eso, pon mucha atención en este video. Te vas a ir para atrás y seguro entenderás que quienes trabajan para la televisión tradicional, su palabra solo es puro humo. Pues al final, como dice el dicho, con dinero baila el perro y sin dinero terminas bailando como perro. Ah, y se me olvidaba, seguro este video no le gustará nada a los fans de las televisoras y de sus merolicos. Por esa razón, te sugiero suscribirte al canal, pues tendremos muchos videos de huevos en lo que resta del año, y no quiero que te los pierdas. Estamos en el camino del 1.000.000 de suscriptores y la televisión tradicional evitará a toda costa que lleguemos a nuestra meta, pues no les conviene que, para nada, este canal que los exhibe figure en el Mundial. Es por eso que hoy te presento la debacle de TV Azteca Deportes. Martinoli se va a Televisa. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Con deudas por los cielos, con varias demandas abiertas en Estados Unidos y Gran Bretaña, TV Azteca está en la ruina total. En el canal hemos documentado paso a paso en una buena saga de videos, los cuales muestran la triste pero merecida realidad de esta empresa que por años engañó a los mexicanos. Cegó a millones con sus novelas, programas de chismes y de revista, junto con sus merolicos del fútbol. Allí es donde entra el mapache y el golpeador, dos sujetos que le han dado miles de millones de pesos durante más de 20 años al usurero Salinas Pliego, quien los ha tenido sobre algodones, ya que sin contenido alguno fuera de los relatos, el departamento de deportes solo se resume a Martinoli y Luis García. Todos los demás son de relleno. Ese departamento es el que más dinero le da a la televisora si solo hablamos de lo lícito que les entra, porque con lo ilícito, con sus casinos, ahora ya congelados, es más difícil ganar dinero. Y ahora con todo el cúmulo de deudas, sus empleados están pensando que quizá el siguiente año ya ni haya televisora, o al menos la incertidumbre de ese tema está más allá del 50%.
De hecho, lo más triste es que hay gente tras bambalinas en Azteca que ni siquiera sabe si habrá contratos en el primer semestre del 2026, pues hay que recordar que en esa televisora se rigen ya por microcontratos de meses o hasta semanas, dependiendo de la duración del proyecto. Y en este caso para el Mundial, los contratos son inciertos. Y si bien el Departamento de Deportes puso al Mapache y a García para presentar en un evento armado en sus instalaciones que habían adquirido los derechos del Mundial, cosa que no fue así como tal, ya que Salinas Pliego ni siquiera tiene dinero para invertir allí, ya que sus deudas con el fisco son una sentencia irrevocable de la Suprema Corte y también de muerte. Nadie puede salvarlo, por lo que se habían pactado algunas situaciones con Televisa, como llegar a un acuerdo por 32 partidos con una gran porción del pago por el servicio después de la justa mundialista, pensando justamente en que no le favorecerían los ministros a Salinas Pliego y los gringos, también los obligarían a pagar. O sea, en pocas palabras, estratégicamente TV Azteca se inventó que había adquirido los derechos, pero Televisa, en los acuerdos que pactaron, estaba a darles la rienda suelta a los de la Jusco para que hicieran la presentación. ¿A cambio de qué? Eso lo veremos más adelante, además de como dicen por allí, que siempre cae más rápido un hablador que un cojo. Recordemos que TV Azteca ya no tiene dinero, y si la televisora no tiene flujo ni inversiones, no hay cash. Por lo tanto, Azteca Deportes está peor. Por cierto, el jaque mate y la asfixia financiera vino fuerte y a la cabeza de Grupo Salinas, luego de que una jueza le diera el visto bueno a la UIF para mantener congeladas las cuentas de los casinos ganador Azteca por presunto lavado de dinero al narco y de fraude. De hecho, de ahí viene parte del flujo de dinero para pagarles a sus talentos. Haber expulsado. O sea, ¿me estás diciendo que el dinero con el que le pagan a Martinoli podría venir de un lavado de dinero? Es una probabilidad, porque Casinos Ganador Azteca es subsidiario de TV Azteca directamente. O sea que el casino le inyecta dinero a la televisora. Por ende, es probable que los salarios de los merolicos vengan directamente desde allí. Por eso las alarmas y los focos rojos en el Ajusco se han encendido. A eso súmele el pleito con los acreedores en Estados Unidos. Las deudas de la televisora incrementarán hasta un 400% y no habrá salvación, pues ahora sin que aún pague la televisora directamente más de 5,000 millones de pesos que le debe al SAT, sus utilidades ya habían caído el 68% desde el 2022 y se estima que en este último trimestre del 2025, ya que no hay información clara, porque sus finanzas están escondidas, blindadas por un juez, de que TV Azteca, además de no tener liquidez, tenga ya pérdidas por más del 150% en el colapso de una televisora, incluso que ni vendiéndola le alcanza para pagar una deuda que incrementaría hasta en más de 9,000 millones de pesos. Ahora entiende por qué cree usted que Martinoli y García no están tan contentos por el Mundial. ¿Acaso los ve haciendo spots publicitarios como en otras fechas previas al Mundial? Pero espere, que esa historia está llena de cinismo e hipocresía y se pone mucho mejor más adelante. Y mientras TV Azteca está en un foso sin fondo gracias al usurero Salinas Pliego, el terminar pagando los impuestos y todo lo que debe, ya no habría dinero ni forma para rescatar a la televisora, por lo cual perdería la concesión sumado a la infinidad de patrocinadores que se irían de sus tentáculos. Ya no habría dinero para invertir, por ende TV Azteca desaparecería y con ellos sus talentos, imposibles de rescatarlos a sabiendas de que habrá un mundial en menos de 200 días. Por eso Televisa ha visto con buenos ojos todo esto. Si bien le duele al Cuyo Azcárraga que su principal socio comercial termine en el fracaso, no puede desaprovechar la oportunidad de jalar a sus talentos, quienes sin chamba tendrán que ir a comer al piste de la mano del Cuyo. Súmele, Mundial, buen salario, exposición, todos ganan, pero para allá vamos más adelante. El punto acá es que Televisa, con algunos tanques de oxígeno y mientras no vinculen a proceso al Cuyo Azcárraga en Estados Unidos por la corrupción de los 4 mundiales del FIFA Gate, sus finanzas estarán mucho mejor que las de Azteca. Por lo cual, como lo adelantamos hace meses atrás, su última inversión fuerte será el Mundial.
Van por todas las canicas. De hecho, según el sicario de la información David Faitelson, el Cuyo y TUDN ya preparan un bombazo para el Mundial y competirle a Martinoli considerando que los aztecos seguirían en funciones. Sin embargo, su comentario puede que tenga jiribilla. La competencia, en realidad, de esta empresa no es con su todavía socio comercial TV Azteca, sino que es contra todos los canales independientes como este, y como quizá algunos otros, los cuales son mínimos y, por cierto, son espacios que muy probablemente sean pequeños, o contra opinólogos que sean pro 4T. Y ojo con este dato, hace apenas algunas horas el pobre cómico fracasado, Nepo Baby, hijo de José Ramón Fernández, Juan Pablo, un anti-4T de cepa, había explicado que tenía una lista de los famosos chayotubers del bienestar. ¡Ja! La retórica de este pobre eunuco hablador solo es una opinión más de todos aquellos damnificados del chayote, que ya no les dejó el gobierno de AMLO y de Claudia a sus amigos. Recordemos que el hijo de Joserra, a diferencia de su papá, este siempre ha estado buscando hueso en las televisoras, en algunos casos gracias a la sombra de su progenitor, porque el sujeto no tiene talento, es muy gris y su comicidad es nula. Es más gracioso ver crecer el pasto que escuchar sus pobres sketches mata risa. Aún así, el tipo dijo que revelaría la lista de los pseudo comentaristas deportivos, empezando por un tipo que no es comentarista deportivo como lo es Epigmenio Ibarra. A la fecha, no ha revelado nada, y aún así hable de algunos que ni siquiera son deportivos es normal. Este limitado cree que muchos no saben que el gobierno le asigna una partida de dinero como a todos los medios a varios comentaristas, solo que ahora el gobierno decide con quién anunciarse o a quién pagarle para que promueva sus logros gubernamentales. Y es curioso porque precisamente lo mismo él hace en estos momentos, solo que a nivel privado. Un tipo que también se quejaba de Televisa, incluso atacó al sicario Faitelson luego de que este se fuera a Chapultepec 18. Y luego que sucedió el hecho, textual dijo bien ardido en una entrevista lo siguiente: pero bueno, se fue a Televisa. Yo siempre digo que la peor traición es traicionarte a ti mismo, ¿no? Él puteó a Televisa 35 años, incluso a Azcárraga, y hoy traga de allí. Entonces ahí, si él mismo lo debe de saber, es una incoherencia. Te estás traicionando de todo lo que dijiste durante 30 años. No puedes hablar mal de la empresa ni del patrón. Pero bueno, yo le deseo lo mejor a David, y ojalá no se meta con mi papá, porque puede haber líos. Lo más cagado es que este pelmazo también se quejaba de Televisa apoyando a su papá. Pregunto, ¿acaso esto no también es hipócrita? Lo pregunto por el tema que presentaremos a continuación, pues seguramente muchos ya saben para dónde vamos. Siempre lo hemos dicho, la gente de los medios es especialista en limpiar el glande. Cuando una empresa se derrumba, las ratas son las primeras en saltar del barco. Y es lógico, se quedan sin comer. Así pasó con todos los de Fox Lauman. Muchos de ellos saltaron al Fox Corp, siendo exactamente lo mismo. Es como los jugadores de la Liga MX, solo cambian de playera, pero allí siguen los mismos petardos. Sin embargo, meses después de ese pleito con el sicario Faitelson, Juan Pablo demostró que no solo es un anti-4T declarado, pues representa parte de la putrefacción del viejo sistema de comunicación. El tipo encaja perfectamente bien en aquella frase que decía Carlos Monsiváis, que dice lo siguiente: la doctrina de la derecha es la hipocresía. ¿No me cree? Vayamos a verlo. Hace apenas algunas horas se dio a conocer que Juan Pablo Fernández pasaría a trabajar en Televisa de manera exclusiva en un contenido para la plataforma ViX. La idea es conglomerar a millones de televidentes rumbo al Mundial. Y esto es hasta tonto. ¿Traer al gris y parco hijo de Joserra para que haya rating? Impensable. Pero Televisa se ha echado a la casa por la ventana. Ya sacó del sarcófago al perro Bermúdez, trajo a Vanessa Huppenkotten y esperemos no la manden a hacer reportajes en tanga. También volvieron a traer al oportunista de Mauricio Imay, quien, por cierto, en una entrevista con Pepe Hanan, un periodista prestigioso de Puebla, fue más cínico que el usurero Salinas Pliego diciendo que no debe impuestos.
cuando comentó que él, o sea, Imai, el hijo perdido del finado André Marín, no había llegado a Televisa de nueva cuenta a la que considera su casa porque el técnico lo haya pedido, sino que él, aún estando en ESPN, escuche bien por favor. Quiero que entienda muy bien esta parte porque de esto depende que usted entienda este video. Así que ponga mucha atención. Para rebatir el argumento de Pepe de que Javier Aguirre, técnico de la selección de Televisa, y los jugadores veían con muy buenos ojos que Imai fuera el reportero de cancha y la sombra de la selección de Televisa en el Mundial, por los dichos que salieron a la luz antes de que se diera la noticia de que se iba de ESPN, dijo que su acercamiento con Televisa había sido muy antes de que Javier Aguirre llegara a la selección. O sea, expulsado. A ver si te entiendo. ¿Me estás diciendo que este sujeto, aún trabajando en ESPN, ya había hecho tratos y negociaciones con Televisa para poder llegar al Mundial como el reportero estelar del equipo del Cuyo Azcárraga? Sí, es totalmente correcto, mostrando la ruindad de este oportunista. ¿Así o más cínico? ¿Qué dirá la gente de ESPN? Que este televiso siempre los vio como plato de segunda mesa y que en el momento más adecuado a su conveniencia los dejaría. Pues cuando Pepe Hannan le preguntó si él era un especialista e indispensable para que llegara a Televisa por su trayectoria y porque únicamente Televisa tendría el Mundial, el hijo postizo de André Marín, Imai, aceptó y dijo que sí. Es obvio, ESPN solo era para que pudiera tragar un rato en lo que llegaba el Mundial y donde él obviamente tenía que estar en Televisa. Bueno, bajo este ejemplo también se suma el de Juan Pablo Fernández, un tipo doble moral e hipócrita, que de vez en cuando le pasan chismes de los lacayos de la televisión tradicional. Ahora él llegará a ViX en un contenido exclusivo para Televisa, un podcast que se llamará De Bolas. Ya nos imaginamos qué clase de porquería de contenido será. Muy probablemente el clásico hablar sin tapujos y haciendo chistes baratos. Esos que hacen que una banana bien parada termine como la nariz de Alf el extraterrestre. Bueno, la llegada del hijo de Joserra también traerá a Martinoli siendo el bombazo de la televisora y que cumple cabalmente con lo que hemos dicho a través del tiempo. Y es que en un afán de no quedarse sin exposición, el mapache, en este caso ya sabe que el barco de Azteca se hundirá y necesita aceptar todas las invitaciones que le manden de cara al Mundial. Y si es posible llegar a un acuerdo con Televisa. Recordemos que así pasó en su momento con el sicario Faitelson y André Marín. Empezaron siendo invitados en el programa Tercer Grado Deportivo. Cuando se les cuestionó su incoherencia, ellos se negaron y hasta dijeron que jamás llegarían a Chapultepec 18. Pero al final, la necesidad, el dinero, la exposición y sobre todo el futuro millonario que les esperaba los hicieron terminar siendo empleados, lacayos y pulerrifles del Cuyo Azcárraga. Y eso quizá no sea malo, solo no puedes decir que jamás laborarás en Televisa, cuando la realidad siempre te va a dar una cachetada en la cara. Sea como sea, Martinoli llegará a ViX, estará como invitado con el hijo de José Ramón, y pregunto, ¿dónde está la congruencia? En ningún lado. Pobres de quienes les han comprado el discurso por años, ese odio simulado. Aún así, este movimiento es muy normal, pues ante la caída de TV Azteca y también el fracaso total de la televisora de la Jusco en deportes, el mapache Martinoli tiene que blindarse. ¿Cómo es posible que odies a Televisa o digas que jamás trabajarás allí, pero al final después de tiempo irás de invitado para probar y darle el rating? ¿Será que dentro de lo pactado entre Televisa y Salinas está tener a su empleado estrella durante el Mundial? Repito, esto no es nada nuevo, son los mismos temas hipócritas de siempre con los personajes del medio tradicional. Y sí, el mapache debe blindarse. Como lo dijera alguna vez el sicario, hay que comer, tiene que estar vigente y tiene que darle la mejor vida a su familia. Y si la empresa en la que está ya no le va a generar nada, ni un salario que vaya a sus exigencias, ni exposición, ni mucho menos podrá narrar buenos juegos del Mundial, ni tampoco los de la selección del Cuyo Azcárraga, el mapache Martinoli es una gran opción para Televisa, la mejor y donde todos ganarían. Repito, sería un ganar-ganar absoluto en el negocio del Mundial para el Cuyo y para el mismo mapache. Inclusive se extendería la amistad de los nuevos socios comerciales y se crearía una gran mentira alrededor de millones de audiencias. Pero espere,
Eso lo mostraremos en el siguiente capítulo. Aún así, no faltan los pobres que piensan que soy un resentido. Televisa por mucho tiempo ha querido tener en sus filas a Martinoli, a quien durante mucho tiempo le costó vencer en los ratings del fútbol mexicano y de los juegos de la selección mexicana de Televisa, misma que les pertenece. Por eso cuando una empresa se va a la quiebra, no faltan las otras empresas que luego buscan lo que quizá les pueda convenir, aprovechando la situación precaria de sus trabajadores y en su defecto, de los talentos que se acomoden más a sus necesidades. Hay que recordar que en 2023, Faitelson y André Marín, aún teniendo contrato en sus televisoras como ESPN y Fox Lauman, estos fueron invitados a Chapultepec 18 para armar un programa en pro del fútbol mexicano llamado Tercer Grado Deportivo. Era la redención de Televisa y su mensaje claro: estamos molestos porque la gente no quiere consumir nuestro producto. Y lo que empezó con una invitación terminó en un cheque de casi $1 millón mensuales en las cuentas de estos dos sujetos. No por nada Faitelson terminó perdiendo credibilidad, pero al paso del tiempo muchos olvidaron su traición y ahora es uno de los lacayos más importantes del Cuyo Azcárraga que anuncia apuestas. Recordando que muchas veces a las palabras se las lleva el viento. Por eso muchos dirán lo siguiente textual: pero es que Martinoli odia a Televisa, él jamás se iría, él nunca recibirá dinero de Televisa. Y bla 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 bla. Señores, cuando el mapache dijo todo eso, su jefe, su patrón, y aunque les duela, el usurero Salinas Pliego tenía el poder judicial a su merced, tenía la fiscalía, a sus negocios prósperos, y además seguía facturando miles de millones de pesos al amparo del poder público. No se veía por dónde su hidra se fuera a la quiebra. Tampoco se vislumbraba que el imperio de Grupo Salinas siquiera recibiera un rasguño en sus arcas. Y estamos hablando de 2018 a 2023, cuando el mapache les tiraba indirectas diciendo que jamás se llenaría de basura auditiva sobre su contenido, creando un ambiente de roce que hacía que las audiencias escucharan lo que querían escuchar. Un ferviente opositor, entre comillas, al imperio de Chapultepec 18, y muchos cayeron. Más idolatraron al soberbio del mapache, quien tenía las audiencias a su merced. Sin embargo, nada es para siempre. Y ahora, pese a que ha tirado indirectas sintéticas como cuando les dijo envidiosos vecinos a los televisos solo porque según les dieron 32 partidos del Mundial, omitiendo por completo la verdadera razón de esos 32 partidos, los cuales tienen que ver con el dinero que su patrón ya no tiene y que no le alcanzó para comprar más partidos. Pregunto, ¿cómo Televisa les dará solo 32 si lo que quiere es vender todo el Mundial? Es más negocio para ellos que Salinas invirtiera como el socio comercial que es, pero obviamente el mapache jamás le metería la zancadilla a su jefe, no al menos por ahora, ni tampoco hasta que le convenga y hasta que ya no haya problema en hablar de él. Aún así, esa rivalidad que Televisa y el mapache formularon desde tiempo atrás le da la dosis picante a este entramado, donde al caer TV Azteca solo hay un camino para este sujeto: llegar a Chapultepec 18 por la necesidad de seguir vigente, y allí todos los ingredientes estarán más que puestos. El primero, la caída de la televisora de la Jusco. El segundo, el mapache Martinoli no se puede quedar sin Mundial por ningún motivo, y Televisa no lo dejaría morir solo. Le pondría un contrato en la mesa, quizá un cheque en blanco o una cantidad nada despreciable. No hay opciones, algo que le convendría sin lugar a dudas en lo económico, y todo empieza siempre con pruebas, acercamientos, colaboraciones, como ahora estará en el podcast de Juan Pablo Fernández, contenido exclusivamente para Televisa. De entrada, cuando eres invitado y lo eres para un fin en específico, ya le estás dando el rating necesario a Televisa. Como de mira, pruébame y si te gusta a lo mejor cambias de parecer. Y Televisa es experta en eso.
Eso sería un completo ganar-ganar, mientras el mapache sigue vigente y aunque se ganaría el odio de muchos por traicionar su palabra, que dicho sea de paso, hoy vale muy poco para los comentócratas de cartón deportivos, otros lo olvidarían y lo seguirían idolatrando y consumiendo en el canal de las estrellas, formándose así una rivalidad muy simple dentro de esa televisora al grado no solo de multiplicar su rating, sino de tener espacios de debates menos armados y más orgánicos. Al final del día, como lo vimos en la foto que mostramos hace algunos días, todos son amigos, todos se conocen, se hablan y hasta se sientan a tomar juntos el café. La rivalidad no es real, ni mucho menos el odio ideológico es sincero. Por eso el mapache ya está pensándole si es mejor cambiar de aires por necesidad, y porque no hay de otra, al menos para esta gente que se acostumbró a vivir en la opulencia y sobre todo en el foco mediático. Y así Televisa podrá gobernar a placer en todos los contenidos deportivos, en específico del fútbol. Porque al final de todo, esta clase de gente siempre tiene un precio. Hasta este punto, seguramente los fanáticos de este personaje me estarán diciendo que estoy loco y que le tengo envidia, pero no. En realidad, todo se encamina para allá. Ante la quiebra de Grupo Salinas, ante la fuga de capital y sobre todo el pago de los millonarios impuestos del usurero, el mapache Martinoli y quizá García terminen por buscar nuevos rumbos. Y es un hecho de que a nadie de esta calaña le disgustaría para nada hacer un borrón y cuenta nueva con el argumento y la justificación de que hoy ya no hay rivalidades en la televisión, en los micrófonos, sino que todos deben sumar para el mismo lado siempre en pro de las audiencias y de convencer a la gente de que siga consumiendo a la selección mexicana de Televisa. O dígame usted, ¿cuántas veces el mapache ha dicho que no consuman ese producto? Ninguna. Este caso se encamina a ser la típica cuando uno de los talentos que en este caso ladraban antes de tiempo, de que jamás llegarían a laborar en Televisa y al final es curioso cómo terminan siendo parte de su paleta de contenidos por la necesidad de seguir viviendo con comodidades. Y claro, que cualquiera sin convicciones lo haría, rompiendo así los ideales y la filosofía antes pregonada por estos mismos sujetos solo para simular ser contrarios del mismo sistema del cual ellos forman. Martinoli estará muy pronto en la plataforma ViX, en un contenido con Juan Pablo Fernández, ese que se quejaba del sicario Faitelson, y ahora ambos serán compañeros de nómina. Esa que siempre será muy jugosa para quienes jamás podrán tener principios ni ideales, mismos que para los avariciosos esto no existe. Pues pregunto, ¿quién vive de principios e ideales? Habrá quien diga que quien crea eso se morirá de hambre, aunque la realidad, el tiempo, nos diga lo contrario. Y si no me creen, solo basta ver al todavía jefe y patrón del mapache Martinoli, quien sigue endeudado y se encuentra a un paso de terminar en la quiebra para siempre y también exiliado del país. Pero dime, ante la quiebra de TV Azteca y Azteca Deportes, el mapache, así como Faitelson y Marín, terminará trabajando en Televisa. ¿Seguirás consumiendo a este personaje a pesar de trabajar en Chapultepec 18? ¿Cuál será el futuro del mapache y del golpeador? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.